Mi nombre es Gisela Aronson, soy una de las coordinadoras de los talleres literarios del municipio de Morón, ahora en este espacio Arte en Línea. Vamos a presentar una serie de 6 videos y vamos a abordar la temática de mujeres que escriben. ¿Por qué mujeres que escriben? En primer lugar, no creemos que exista una literatura femenina ni una literatura masculina, simplemente existe la literatura, existen personas que escriben, pero abordamos mujeres porque durante mucho tiempo los que ocupaban los espacios académicos, los espacios del canon literario, la mayor difusión, eran los varones. Entonces, en una especie de mecanismo de compensación, nos vamos a ocupar en estos videos de 6 mujeres que escriben. Vamos a conocer algo de sus obras, algo de sus vidas, y hacia el final de cada video vamos a proponer un texto de estas mujeres escritoras y una consigna por si surge la necesidad o el deseo de escribir de cada uno de ustedes. El video de hoy va a tratar sobre Sara Gallardo. Sara Gallardo es una escritora argentina que nació en Buenos Aires en el año 1931 y falleció en 1988, también en Buenos Aires. Fue escritora y periodista y proviene de una familia de personajes ilustres. Sara Gallardo era hija del historiador Guillermo Gallardo, nieta del científico y ministro Ángel Gallardo, bisnieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre. Escribió las novelas Enero, Pantalones Azules, Los Galgos, Eisejuás y La Rosa en el Viento, los libros de cuentos El País del Humo y también cuentos infantiles. Además, desde mediados de los 60 hasta principios de los 70 publicó una columna que se llamaba Macaneos en el semanario Confirmado. A pesar de provenir de esta familia tan ilustre y tan acomodada, Sara Gallardo fue una trabajadora de la palabra. Ella sostenía que su trabajo como periodista era el que pagaba las cuentas, el que le brindaba sus ingresos y también, en cierto modo, mantenía una especie de separación entre su actividad como escritora y su actividad como periodista. Pero, digamos, de algún modo se las ingenió para fusionar esas 12 facetas de su escritura. En la narrativa, lo que encontramos en Sara Gallardo interesante es un cruce entre personajes de procedencias y realidades muy disímiles, ¿sí? Y en cuanto a su trabajo como cronista, lo que encontramos es que ella cuenta grandes acontecimientos históricos como actos cotidianos. Sara Gallardo cuenta una anécdota, dice que su padre una vez frente a ella halagó un libro que había sido escrito por una mujer diciendo que era tan bueno que parecía escrito por un hombre. Esto creemos que de algún modo influye en su obra, la condiciona de alguna manera o su actividad como escritora. Vamos a poner el foco en la novela Eisejuás, que se publica en 1971. En Eisejuás, Sara Gallardo narra la historia de un mataco que va por el monte en una especie de delirio místico. Para escribir esta historia, Sara Gallardo prácticamente crea un lenguaje y una sintaxis propia. Es un libro muy interesante que les recomiendo mucho. Una se pregunta cómo hizo la escritora para lograr este libro, esta novela. Ella se trasladó a las localidades de Seclantás y Embarcación en Salta. Estuvo inmersa en ese mundo, en esa localidad, con sus habitantes, con los pobladores. Entrevista a Lisandro Vega, que es quien luego se convertirá en el personaje principal de Eisejuás. Y una se pregunta cómo logró, siendo mujer a fines de los 60, principios de los 70, para lograr esto, ¿no? Para poder meterse dentro de esa realidad y escribir esta historia que es maravillosa. ¿Cómo se logra? Creo que se logra con mucho talento y también con mucha valentía.
Quiero agradecer especialmente a la doctora Lucía de Leone, ella es doctora en letras, una estudiosa de la obra de Sara Gallardo, ya que muy amablemente respondió a algunas dudas y me permitió el acceso a bibliografía específica. Vamos a dejar en la descripción de este video un enlace del capítulo Eisejuaz del programa Nacidos por Escrito del canal Encuentro, que precisamente aborda esta novela. Del libro Narrativa Breve Completa vamos a compartir la lectura del relato Un césped. Les pido si pueden llegar hasta el final, porque al final les voy a proponer una consigna para la escritura. Un césped. En los jardines que van de Palermo a la Recoleta hay un cuadro de césped. Cierto año los jardineros se olvidaron de cortarlo. El pasto creció a sus anchas. Cada media hora corría un tren con hálito ferruginoso. Las raíces lo sentían pasar. Las lombrices interrumpían sus caminos. A su antojo crecieron los pastos. En otoño los jugos atravesaron la tierra como la aguja del colchonero al espesor de la lana. Pastos y lombrices se sorprendieron con la novedad. Al caer el sol, los porteros de los departamentos quemaban la basura. Aparecían trombas sobre los edificios. Revoloteando en las telas metálicas de las chimeneas, negros papeles se desmenuzaban en su afán por salir. Las chispas se entregaban al aire, desaparecían. Los hollines ascendían. Otros hollines, salidos de otras casas, se encontraban con ellos. Juntos formaban nubes, desbaratadas por un vuelo de pájaros, por el paso de un tren o un golpe de viento, iban a aterrizar sobre el césped. El césped. Junto a los semáforos de la avenida, colores amarillos, rojo o verde, lo tenían según el orden de paso, y los autos le echaban una estela de humo. No era un césped, era casi un pastizal. Mullido atraía a los enamorados, a los chicos que juegan al fútbol o se tambalean, padres detrás, a los vendedores de helado cuando ganaban el calor y se sentaban, y a los que cargando termos de café trataban de hacerse oír por encima del paso de los trenes. Atraía a los pájaros porque encontraban buena comida, y a los insectos porque era una selva de refugios. Atraía a los dueños de los perros. Los perros eran lustrosos, ávidos de correr, de olor, de hacer necesidades. Tenían dueños de todas las clases. Confiados, soltaban las correas. Temerosos, corrían atados a ellos. Y si mujeres iban torciéndose los tacos de los zapatos. Los perros sueltos y los perros atados se encontraban gimiendo. Los libres disparaban, persiguiéndose, volvían al oír gritar sus nombres. Hay una hora de la noche, cuando los enamorados se han ido a sus casas y los trenes paran, en que el rocío cae sobre el césped. El hollín resbala, cada pasto guarda una gota, y los días de lluvia, solo agua, lavando, susurrando, mojando. Ni persona, ni perro. Callado, el pasto abre la boca. Un día, el intendente municipal recorrió todos los jardines que van desde Palermo hasta la Recoleta. Un rey había anunciado su visita. Llegaron los jardineros. Cortaron todo el pasto, de norte a sur y de este a oeste. Y el pasto que moría cantó. Cantó el aliento y el trepidar del tren, el hollín que baja, los jugos del otoño, las lombrices, los enamorados, las luces del semáforo, los vendedores de helados, los insectos, los perros atados y los perros desatados, y los dueños de los perros, los pájaros, los vendedores de café, los niños crecidos y los que aprenden a caminar, el rocío, el humo de los autos, la lluvia. Cantó esa voz de césped, ese olor de césped cortado. Las invito entonces, si surge las ganas de escribir, el deseo de escribir, a tomar esta percepción, el olor a césped cortado, un olor tan característico, y a partir de ahí desplegar la escritura propia, un texto, lo que surja. Vamos a dejar un mail por si quieren enviar estos textos, a ver si en el próximo video podemos compartir alguno. Muchas gracias. Los espero en el próximo video.